En estos últimos tiempos nosotros nos hemos acostumbrado a la velocidad, aunque las cosas sucedan de la noche a la mañana. Y claro, el ritmo de los tiempos lo indican, las velocidades han aumentado en el mundo, todos los acontecimientos que se presentan y nos sorprenden son fugaces y además se presentan impetuosos y realmente nos descolocan en el pensamiento, en los proyectos, en fin, de repente nos encontramos ricos, de repente nos encontramos pobres, de repente estamos en una lucha intensa, de repente estamos en el Caribe, tirados boca arriba bajo una palmera. Y entonces eso tiene un mensaje, ¿no? O sea que quiere decir que las cosas importantes pueden parecer de improviso. Claro, uno siempre tiene que tener una referencia histórica. Y referencia histórica cuando se trata de los tiempos del mundo son distintos a las referencias históricas de los tiempos de las personas, de nosotros. Los tiempos nuestros son tiempos acotados, son tiempos, nuestra vida es acotada. Nosotros vivimos apenas 50, 70, 80 años. El mundo, el universo y el mundo nuestro, o sea, el planeta nuestro, produce hechos históricos que ahora llevan cientos de años y antes llevaban miles de años las evoluciones. Pero hace 50 años, o sea, en los tiempos históricos de los países, 50 años no es nada. Hace 50 años, este país que había ganado una guerra, que se había convertido en un país más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos junto con Rusia, en fin, estaban en una disyuntiva, o sea, habían ganado la guerra, habían destruido a un enemigo en común, y ahora tenían un enfrentamiento entre ellos. Y resulta que de la noche a la mañana, este país produce un vuelco demonial en los acontecimientos. O sea, Rusia estaba soportada y consolidada y en marcha con el movimiento bolchevique, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fin, pero el peligro más grande no eran los rusos, porque habían sido socios de estos. El peligro más grande estaba en China. Un loco que 40 años marchó y que sustentaba y defendía y había incorporado un comunismo violento. O sea, Mao Zedong. Mao Zedong era su comunismo era inflexible. Y entonces no se tenía ni temor de China, a pesar de que eran 1000 y pico de millones de habitantes. Pero de repente estos van y logran un convenio. Se asocia Estados Unidos con China. Y de la noche a la mañana cambia el mundo. Y entonces cuando cambia el mundo, pues se suponía que el mundo cambiaba como había cambiado en la posguerra. O sea, ellos destruyeron todo, Estados Unidos e Inglaterra destruyeron todo y después fueron a ayudarlos a Japón, fueron a ayudar a Alemania, fueron a ayudarlos a Italia, fueron a ayudar en fin, a ayudar a Europa, la reconstruyeron a su gusto y manera y la controlaban económicamente, industrialmente, ideológicamente las controlaron a todo. A Japón, MacArthur recibía al rey, o sea, a Hirohito, en camiseta. Entonces todas esas cosas a nosotros pues nos tienen un montón de información, pero nos confunden. Pero nos confunden y nos tiran atisbos de posibilidades. O sea, por ejemplo ahora, y ahora vamos al tema, ahora, todo el continente nuestro, toda América Latina, está sometida al dominio absoluto en todos los órdenes, corporativo, militar, ideológico, en fin, todos los órdenes, económico. No hay aspecto que esta gente no domine sobre el continente.
nos tienen a nosotros ahí como en una jaula, con el poder de ellos, y ahora sus problemas son con nosotros. Nosotros somos el patio trasero, en fin, el lugar donde se crían las gallinas, donde tienen los patos, donde están los trastos, las porquerías viejas, ahí. Hasta hoy. Pero resulta que ahora se ha presentado un grave problema, o sea, un grave problema para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de este tema, del problema? Son dos problemas en dos tiempos. Un problema con Latinoamérica, que ya está marchando sobre las fronteras del imperio, y un problema con China, que está realizando una penetración violenta, distinta a la que estos han hecho, Estados Unidos ha hecho en el continente. Un tema curioso y para sacar conclusiones, ¿eh? En fin, se ha hecho dueño del continente. Ahora bien, ellos como dueños del continente, pues han actuado, se han manifestado o han utilizado la misma metodología que usaron todos los imperios con sus colonias, con sus sometidos. O sea, nosotros hemos sido cercados por sus leyes, por sus movimientos estratégicos, políticos, financieros, jurídicos, en fin, que nosotros nos han cortado todas las posibilidades. O sea, nos han cercenado la independencia. Nosotros, nuestra independencia está acotada. Las decisiones son relativas, no tenemos decisiones pequeñas ahí sí, pero las grandes o estratégicas decisiones no tenemos ninguna posibilidad nosotros de ejercer nada abierta y violentamente como a veces son nuestros deseos. Entonces, esa es la verdadera realidad de nuestro continente. Ahora bien, a nosotros lo único que nos trae como un hálito de esperanza es que esta gente está enfrentada económicamente a China y que China está utilizando una metodología de penetración y de ingreso a territorios a conquistar, no con violencia, no con golpes de Estado, no con desestabilización política, no con buscar leyes, no, los chinos como la hormiga, ingresan con mercaditos, con cosas pequeñas, entraron y en 40 años se han hecho del dueño de los mercados, han comenzado a invertir porque se han enriquecido ellos con China. Hace 70 años con Kissinger y Nixon, y convierten a China en la manufactura, en el taller del mundo, en la fábrica del mundo, pues utilizaban mano de obra barata y todo, y llevaron sus inversiones, su tecnología y todo, y la convirtieron en una potencia. Entonces, la riqueza, la potencia y la inteligencia de los chinos han hecho... Primero vinieron buscando materia prima, pero después vieron los chinos que estaba desolado en cuanto a una opción política futura. Entonces empezaron a invertir los chinos. Los chinos llevan miles de millones de inversiones en el continente, en inversiones estratégicas, sobre todo en infraestructura. O sea, una nueva, moderna era de penetración, una habilidad de una inteligencia superior que es la penetración china sobre el continente. Y eso de pronto ha desestabilizado todas las estrategias que utilizaba Estados Unidos sobre el continente, donde lo creía dominado para siempre, porque a ellos les había dado resultado aquello de la doctrina Monroe, América para los americanos, cuando los europeos después de la derrota de Napoleón querían volver a retomar sus colonias. Entonces, pero se movieron acá durante 100 años sin ningún problema. El único problema que tenían ellos era desplazar a los ingleses, que en cierta medida eran familia, así que no fue un enfrentamiento con los ingleses. Pasaron a tener el poderío absoluto todas las corporaciones de Estados Unidos, en toda América. Pero ahora con la penetración china,
China viene dispuesta a quedarse con el continente por la cantidad de recursos que tiene, materia prima y mano de obra y posibilidades de desplazar millones de chinos hacia zonas desérticas de acá. O sea, ellos piensan a 100 años, a 200 años los chinos. Entonces Estados Unidos se ve sorprendido por la penetración china. Pero al mismo tiempo tiene otro problema Estados Unidos. La marcha de los desplazados por años de nuestro propio continente. O sea, la gente con hambre, hay gente que fue marginada y que el poder corporativo de acá, en vez de convivir con la gente que le generaba riqueza, los esclavizó y los marginó socialmente. Entonces hay millones de marginados sociales en Latinoamérica en ese tiempo, ahora, actualmente, por causa del poder corporativo imperioso que sometió a los pueblos. Entonces, esa gente ahora está marchando sobre la frontera de Estados Unidos, quiere la salvación, quiere comer, quiere hambre, quiere criar a sus hijos. Entonces, fíjense cómo está el panorama. El panorama es ese, un planteamiento desde nuestro nivel cultural y nuestro nivel de conocimiento. Entonces podemos ver que China, por un lado, poderío impetuoso, con un poder financiero terrible y un poder, me imagino, militar, que todavía no estará en el máximo, pero que ya es preocupante. Pero ellos son muy hábiles en la penetración financiera y comercial, muy astutos, y se la juegan, los chinos se la juegan. Entonces, eso es un problema grave para Estados Unidos, que de repente esta gente se ha despertado. Nosotros venimos hablando de estos temas hace 10 años, pero claro, ¿quiénes somos nosotros? Pero ahora se levanta otro problema para Estados Unidos, que es el problema de la gente de acá del continente, o sea, los vecinos, los del patio trasero. Entonces se crea un gran problema. Y el imperio, o sea, el imperio americano, se siente que va a quedar cercado en los próximos 20, 25, 30 años. O sea, va a quedar cercado por los chinos y por el hambre de Latinoamérica. Entonces ahora, según nuestro modesto de entender, parece que está por iniciarse una reacción, como todo lo que hace esta gente, violentamente, y ellos cuando se ven en emergencia, pues como tienen la máquina para imprimir billetes y generar riqueza a través de una magia, pues ellos van a... La impresión que nos da a nosotros por las señales es que esta gente va a cambiar el juego de posibilidades con el continente. O sea, no solo que no lo va a recuperar, porque lo tiene en sus manos, lo va a flexibilizar y lo va a humanizar. Si Estados Unidos se va a humanizar con Latinoamérica. Y claro, ahora el problema que tiene es con ellos mismos acá, porque hay un sector que no quiere saber nada, que sigue cerrado a la realización de posibles cambios. A ellos les ha ido bien, que es el sector conservador de este país. Es decir, siguen con la premisa macartista, aquel líder político que para él eran todos comunistas y había que darles el escarmiento. Entonces esta gente, ese sector no quiere entender nada de la realidad que está sucediendo. Y los nuestra dirigencia, pues está muy verde. Es muy difícil que encontremos un dirigente, con muy rara excepción, en nuestro continente, sobre todo en Sudamérica, que entienda este fenómeno que se está dando aparentemente en silencio. Entonces todas esas cosas son buenas que se conversen y que cambiemos ideas nosotros. Tal vez estemos adelantándonos demasiado en el tiempo y eso es peligroso, pero hay que tener paciencia y hablar de lo que realmente puede suceder en cualquier momento y que se dé un cambio de la noche a la mañana. O sea, que todo lo que ahora es malo y que todo es corrupción y que todo es antagonismo, se convierta de la noche a la mañana nuestros líderes políticos en las mejores personalidades del mundo y que los juicios y todo ese fárrago de barbaridades que se estuvo haciendo a través de la justicia o de los jueces fiscales se desplace y sobre todo que las deudas
ancestrales que se han contraído, quién sabe por qué, desaparezcan, que eso sería lo ideal. Por lo tanto, no sería nada extraño que las diferencias ancestrales que tenemos ahora con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y con otros países, de la noche a la mañana desaparezcan. O sea, la obligatoriedad del problema es lo que puede inducir a Estados Unidos a que haya un cambio total. Y no va a haber resistencia. O sea, si esta gente desea actuar con honestidad, pues este continente es noble, porque este continente de origen hispano tiene sentimientos que están muy superiores a los intereses. O sea, si a Venezuela le respetan sus derechos y no se meten en sus problemas políticos, y lo mismo en Cuba y lo mismo en Panamá, pues será cuestión de hacer acuerdos que tengan la referencia de que la legalidad es la madre de todas las desventuras. Entonces todos los problemas que puedan haber ideológicos, acá ya el comunismo no tiene sentido de hablar de comunismo y de que son comunistas, eso es anacrónico, eso es un argumento ya perimido, no tiene sentido. Y las posibilidades que se abrirían serían inimaginables, porque nos encontraremos frente a un advenimiento de cambios tan circunstanciales y tan extraordinarios que sería sorpresivo. Eso no quiere decir que el proceso de los chinos va a parar, pero nosotros tendríamos que, ahí viene una parte nuestra difícil, que es la parte nuestra de, bueno, los cortamos a los chinos, no podemos cortarlos a los chinos de la noche a la mañana. Entonces, esa va a ser la parte más difícil de negociar. Indiscutiblemente pareciera que marchamos a una unidad mundial y que a través del mundo pues podamos convivir en paz. Cosa difícil de lograr porque la paz, cuando hay intereses, pues los intereses siempre van a primar sobre la paz y sobre todos los derechos humanos o lógicos y cantados por todo el mundo. O sea, los intereses son dañinos y destruyen cualquier buena intención. Yo quería tocar este tema tan espinoso, tan controversial, que es hasta provocador enfrentarlo porque hay muy gente con ya ideas definidas de que no quiere saber nada con Estados Unidos. Pero si Estados Unidos procede de buena fe, yo creo que nosotros tenemos unas grandes posibilidades y acá se requerirá gente con una capacidad superior a la común que nosotros observamos para que negocien todas las cosas de esos grandes intereses que ya no son intereses de corporativos, sino son intereses de las poblaciones, son intereses de los países, son intereses que hablan del hambre, del trabajo honrado, del derecho a la vivienda, del derecho a un bienestar, a la justicia social. O sea, yo creo que para Estados Unidos puede resultar un gran ejemplo lo que está sucediendo en México. En México está sucediendo lo que ellos pudieran tener como alternativa futura para realizar en todo el continente. O sea, respetar la soberanía de México, respetar sus leyes, respetar sus ordenamientos y dejar que se realice su pueblo, porque su pueblo tiene necesidades de vivir en orden y en paz. Entonces, hay problemas que habrá que juntarse para resolverlo juntos, que es el problema de la penetración de la droga, del contrabando, de la corrupción, el problema del narcotráfico, en fin, hay un montón de cosas, de la gran pobreza que todavía hay, de los recursos humanos, de los recursos estratégicos, litio, petróleo, gas, producción agropecuaria, en fin, los mercados están asegurados porque hay cada vez mayor habitantes en el mundo. Si las corporaciones dejan de ser tan voraces y comparten, en fin, hay un montón de cosas que hay que negociar, para los cuales se necesitan gente idónea, con capacidad de negociar y no que vean sus intereses personales. Yo ayer planteaba en el video que lo he puesto y que no sé si lo habrán visto la gente que debiera haberlo visto, pero yo planteaba que ya está en marcha el plan del cual estamos hablando.
y que sería un gran advenimiento y una oportunidad única, no te voy a decir para detener a China, porque no sé si detener a China conviene, o si va a ser posible, que esa es otra, y que no se vaya antes de que llegue a un acuerdo se va a transformar el continente en Ucrania, que eso también corre ese peligro, estamos frente a una posibilidad también así. En fin, dependerá de la inteligencia y de la nobleza y de la grandeza de las ambiciones del poder financiero, que es el que al final y en última instancia es el que toma las grandes decisiones. No sea que el Fondo Monetario no quiera aceptar ningún intermedio, pero el Fondo Monetario ha sido el instrumento que ha destruido las posibilidades armoniosas que tenía el continente de una convivencia pacífica. O sea, la despiadada voracidad del poder financiero pues nos ha apartado de las posibilidades reales de una convivencia pacífica. Afortunadamente, como te dije al principio, la presencia de China hace detener la impronta de esta gente desaforada. Ahora viene la otra etapa, que se puede dar en no más de un año y medio, 2 años como mucho. O sea, los chinos van muy veloz. O sea, que esta gente tendrá que posiblemente instrumentar esto, si ya no lo tiene en marcha para instrumentar, pareciera que sí, pero en fin, estamos observando y esperando. Por otro lado, y esto es muy importante, no sé si la capacidad de nuestros políticos de entender este hipotético cambio estará a la altura del desafío y si tendrán la capacidad para entender este fenómeno que se puede dar. No se olviden que ya sucedió con China, ya sucedió con Henry Kissinger, ya sucedió con Mao Zedong, ya sucedió con Hirohito, ya sucedió con Alemania, ya sucedió con Italia, ya sucedió con Inglaterra, ya sucedió con Francia. O sea, ya se ha hecho eso, no es que el plan Marshall va ahora, ya lo intentó hacer en una ocasión John F. Kennedy, cuando habló de la Alianza para el Progreso, pero pareciera que no estuvieron dadas las condiciones y terminaron con la vida de ese hombre. O sea, ahí aparecieron los intereses que no les interesaba que esto se hubiera hecho. Tal vez eso fue prematuro, pero había indicaciones de que esta gente sí puede cambiar de la noche a la mañana y es de esperar que así suceda, porque no podemos ir, ya lo intentamos nosotros por la violencia, por la resistencia pasiva, por el ataque al imperio, y eso sería imperdonable, porque sería volver a repetir errores que ya sabemos las consecuencias. Así que yo quería hoy conversar contigo, porque en la medida que nosotros tengamos la capacidad de conversar de nuestros problemas y de nuestras aspiraciones, es como vamos a empezar a cultivar las capacidades que se van a requerir para esos tiempos que futuramente, indefectiblemente, se tienen que dar. Así que yo te mando mi agradecimiento por tu atención. Trata de difundir estos videos, trata de que lo vea otra gente, que si es posible armar una discusión, llevar una polémica para ver si las posibilidades son remotas o es una ensoñación de mi parte, pero te abre aquí la experiencia de haber convivido con la historia que nos ha llevado a esta desventura. Entonces ahora hay que buscar otra alternativa y las posibilidades pareciera que se están dando. Así que te mando un gran abrazo y mañana nos volvemos a ver.